persona de interés en este momento está sintiendo como si le estuviera llegando una realidad muy fuerte de golpe. Está teniendo un golpe de conciencia a donde tú pudiste haber observado que él o ella antes no sabía lo que estaba haciendo o parecía que no sabía lo que estaba haciendo, se justificaba mucho respecto a lo que te hizo, minimizó lo que hizo, pero en este momento esta carta, que es como el hechizo de la transformación, me está diciendo que tu persona de interés está cambiando su forma de pensar, su forma de verte, percibirte, su visión de la relación y su visión de la ruptura. Se da cuenta de que sus decisiones causaron daño, que no actuó con responsabilidad y que contigo hubo algo que no debió de tratar tan mal, ya sea porque había un amor profundo o porque ustedes habían construido una relación de mucha cercanía, o porque tú le trataste bien, o porque le sacaste el problema, o porque fuiste muy generoso, como sea. Siento que esa persona en un día normal y de la nada empezó a darse cuenta y a reconocer lo que te hizo, cómo se alejó, cómo te hizo sentir, y empezó a pensar que no debió actuar de esa manera. Gente linda, estás en una lectura colectiva. Mi nombre es Gabriela Saz. Si tú quieres salir de dudas, si tú quieres tener algo más personalizado, te invito a que vayas a la lista de reproducción de este canal Enlace Índigo o de mi otro canal Ventana Mística, para que tú puedas escuchar los más de 400 testimonios de personas de todas partes del mundo que ya han tenido una consulta en videollamada conmigo. Quizá estos testimonios te den confianza para tomar el paso de una lectura personalizada. Te estoy dejando aquí a la izquierda de tu pantalla la información de mi número de WhatsApp por si quieres una consulta urgente o express, e incluso que si quieres pedir información del paquete de estudio, el estudio de retorno de parejas, bueno, me pidas información por medio de ese número o vayas a mi sitio web www.enlaceindigo.com. Y bueno, ya para continuar con tu lectura, te quiero decir que esta lectura podría estar conectando con alguien de signo de tierra, que puede ser Tauro, Virgo y Capricornio, pero también con alguien de aire, que puede ser Géminis, Libra y Acuario. Y antes de proseguir, como siempre, voy a pedir que se te desaparezcan todas las trabas, toda sombra, que toda sombra se disuelva y toda energía estancada se te libere. Que si tú quieres alinearte con este deseo, por favor lo decretes escribiendo en los comentarios: lo merezco y lo recibo. Fíjate que tu persona de interés en este momento, te dije que estaba como cambiando su percepción acerca de ti, y en este momento te está viendo o se está dando cuenta de que fuiste alguien dulce, alguien entregado, con quien pudo haber tenido una relación muy bonita, de hecho una de las mejores relaciones que ha pasado por su vida. Te ve como alguien que tenías mucha disposición para querer amarle bien, reconoce que diste cariño, que diste generosidad y una forma de tratarle muy especial. Creo que o pocas personas le trataron como tú, o prácticamente nadie le trató como tú, y ahora entiende que pudo haber vivido una relación sana, finalmente una relación sana, porque tu persona de interés pudo haber sido alguien, o puede ser alguien, que tiene relaciones como muy tóxicas o es muy controlador. Aquí está la carta del emperador. Puede ser que tu persona de interés sea alguien como de carácter fuerte, muy controladora, o que es muy rígido, ¿sabes? Que prácticamente hay que darle por su lado para que no se enoje o para que no entre en conflicto. Y creo que tú tuviste muchas de las características que hacían que la relación funcionara. Entonces, resulta que él o ella está abriendo los ojos en este momento, y por todo lo que te acabo de mencionar, no logra quitarse de encima la sensación de que echó a perder algo bueno, y que lo echó a perder con sus propias manos, con sus propias decisiones. Ahora no hay como una excusa de ay, fue mala suerte, ay, fueron las circunstancias. No, esa persona está empezando a aceptar que sus propias acciones arruinaron todo lo que había construido contigo. Pudo haberte culpado a ti,
o pudo haber culpado a terceras personas, o pudo haber culpado al tiempo o su momento de vida, las circunstancias, pero ahora está viendo que fueron sus decisiones, que participó directamente en la ruptura. Y ahorita está en una disyuntiva porque literal que no se siente a gusto con la decisión que tomó. Por eso está pensando si debe buscarte, debe llamarte o debe borrarse de tu vida completamente. Es una pregunta que le está dando vuelta en su cabeza. Y es como si estuviera atorado o atorada en estos dos impulsos, porque una parte de él o ella quiere buscarte, hablar, saber si todavía hay una opción de comunicación, pero otra parte de él o ella cree que quizá lo mejor es no molestarte más por todo lo que te hizo llorar. La duda, esa duda viene de tener absoluta conciencia de que te hizo daño, de que quizá tú no merecías ni siquiera que esa persona te hiciera el daño que te hizo y aún así siguió adelante con plena conciencia de que ibas a llorar o te iba a doler esta ruptura. Por eso esa persona está como dudosa, ¿sabes? Porque sabe que el acercamiento no sería para nada fácil. Hay cosas que se rompieron o no que se rompieron solitas, él o ella las rompió. Pero mira, carta muy interesante porque este 5 de espadas me habla de que esa persona estaría dispuesta a pedir una disculpa, 5 de espadas invertido, a liberar el conflicto. Si quedó un conflicto o un problema en medio de ustedes, algo que no se ha dicho o algo que se ha faltado resolver, esta persona está dispuesta a resolverlo con una reconciliación. Ha reflexionado, esta carta me habla de reflexión pero también de aceptación, justo lo que empecé diciéndote, que esta persona ha aceptado que fue su responsabilidad haber arruinado la relación, y también esta carta me habla de reparación, justo lo que te digo, que esa persona está dispuesta a intentar reparar lo que hizo. Tiene idea de que tú ya no estás tan disponible por el daño que te causó. Siente que algo cambió en tu energía o en tu disponibilidad o en tu manera de mirar esta historia. No fue casualidad. Ahora siente que hay límites en ti, que tu distancia o tu silencio vienen de que él o ella no actuó a la altura de la situación. Y siente que el tiempo se le ha venido encima, que ya no puede regresar al punto de literal regresar el tiempo. Esta persona quisiera regresar el tiempo, quisiera no haber dicho ciertas cosas, quisiera no haber tomado ciertas decisiones. Y esto le genera ansiedad porque entiende que algunas cosas ya no tienen reparación. O sea, una de las cosas que siento que se ha dañado bastante es como la confianza, que tú perdiste la confianza de esta persona y que por ende cambiaste y tu disponibilidad hacia él o a ella está bastante limitada. Por eso esa persona piensa que si hubiera hecho las cosas diferente en ese momento, quizá hoy no estaría así. Por alguna razón esa persona te está ubicando como que tú estás como muy feliz, que estás en una posición privilegiada, digamos, en el sentido de la forma en que te sientes. Aquí la carta de la estrella no me marca que esa persona esté pensando que tú estás mal. Al contrario, creo que te ve de alguna manera brillando o se ha enterado de que estás haciendo cosas importantes o que hay caminos que se te están abriendo. Fíjate que esta carta, o sea, en realidad el significado de esta carta es esperanza, claridad, fe. O sea, creo que esta persona puede estar pensando que ya hay otro tipo de esperanza en tu vida y que tu esperanza no es precisamente regresar con él o con ella, que tienes mucha claridad en tu mente, que recuperaste la fe o que quizá la fe, tu fe, haya sido la inspiración para poder salir adelante. Te sienten una energía de calma, de renovación y armonía. Este es el significado de la estrella. Que sí, te ubica como una persona muy sensible, muy empática, pero que al haber pasado página, porque piensa que has pasado página, lo que buscaste fue tu tranquilidad emocional.
y que nunca perdiste la esperanza de que todo mejorara y es obvio que todo mejoró para ti. Fuiste visionario, visionaria, soñador, soñadora, pero sobre todo esta carta me habla de que eres una persona espiritual. Que quizá en esta ruptura te refugiaste muchísimo en tu espiritualidad, en tu fe. Muchos de ustedes se refugiaron en sus seres de luz, te pusiste en oración, te pusiste en modo espiritual para poder superar la ruptura con esta persona. Pues algo le indica a esa persona que estás feliz o que estás mejor o que estás en modo renovación. Yo creo que esa es la palabra exacta, que te renovaste después de la ruptura. Entonces, lamentablemente siento que él o ella no está en esa misma energía. Creyó que él o ella iba a estar en la energía que tú estás ahorita. Es decir, tenía la esperanza de que su vida mejorara, pensó que tenía claridad al haber terminado contigo, tenía mucha fe y mucha inspiración de hacer cosas nuevas o de llegarle a su capricho o de no tener ataduras o de recuperar su libertad, y resulta que la vida no le está saliendo como esperaba, ni se siente como esperaba, ni tiene libertad, ni tiene tranquilidad, ni tiene una etapa más sencilla. Mira, el universo tiene una canción infinita. El universo, a ver, déjame ver lo que dice, que tu persona de interés, esta carta me encanta porque me habla de que tu persona de interés, cuando tomó esa decisión de alejarse de ti, no estaba alineado a la melodía divina. Fíjate qué interesante, porque resulta que para muchos de ustedes va a ser que sabes que esa persona te llegó por destino, que la forma en que le conociste fue una forma muy extraña, muy coincidente, que en realidad sabemos que no hay coincidencias, hay diosidencias o hay un destino o hay una instrucción del universo. Y si tú has sentido que tienes un propósito con esa persona o que esa persona tenía un propósito contigo, él o ella rompió este designio divino o este propósito tomando la decisión de alejarse de ti. Fíjate cuál puede ser una señal de que ustedes estaban destinados a ser. Quizá tú llegaste como un ángel a la vida de esa persona en un momento donde estaba muy mala, donde estaba deprimido, deprimida, quebrado, quebrada, recién divorciado, divorciada, le dejaron, le quitaron hasta los calcetines, o estaba en un momento muy tenso, en un momento de pérdida, y llegaste a darle sanación, o viceversa. Quizá tú estabas muy mal y esa persona llegó a darte sanación o te ayudó a brincar un momento turbulento de vida, como sea, con su cariño o con algún tipo de ayuda. Comprenderás que si tú estás entrando en este supuesto, a donde ustedes se encontraron en un momento delicado de vida, es porque había una canción infinita por cumplirse, por llamarlo de alguna manera, porque es la carta de la canción infinita. Digamos que había un propósito del universo. Por eso digo, esta carta está diciendo que al tomar esa decisión o cómo salió de tu vida, no conecta con la melodía infinita del universo, infinita y divina del universo. Por eso, tu persona de interés en este momento está teniendo una sensación de castigo interno, como si la vida o el universo le estuviera devolviendo exactamente el vacío que provocó. Y explico. Si con esta ruptura esa persona te hizo llorar ríos, tu persona de interés en este momento está llorando ríos. Si tu persona de interés, al tomar la decisión de separarse de ti, te dejó en una situación económica difícil y complicada, ahorita tu persona de interés está viviendo o está por vivir una situación económica difícil y complicada. Si tu persona de interés te causó un problema de salud, depresión, dolores de cabeza, dolor de estómago, te contagió algo y se fue, ahorita él o ella está viviendo exactamente lo mismo. Por eso, mira, es como, ¿cómo te puedo explicar? Es como si el universo le estuviera cerrando los caminos
y se hubiera enfurecido con él o con ella por no haberse alineado a esta canción infinita que representa el destino que había entre ustedes. De hecho, siento que muchas áreas de su vida se están complicando y como él o ella tiene culpa y sabe lo que hizo, está interpretando que cada problema o cada bloqueo o cada camino que se le está cerrando es un recordatorio de que actuó mal contigo. Y aunque no siempre en la vida funciona así, pero es verdad que su conciencia le está haciendo pensar que es el universo quien está poniendo estas trabas o estos problemas o esta infelicidad en su vida. Si algo se le cae en el trabajo, en una relación o en su economía, puede pensar, todo esto me está pasando por haber hecho daño. Y allí en ese momento revive escenas, palabras y gestos que te hirieron, que te hicieron mal. Está recordando momentos específicos donde sabe que te lastimó. Recuerda alguna palabra que te hirió, quizá se metió con alguien que tú amas mucho, alguien de tu familia, alguno de tus hijos, quizá se metió con tu físico o con algo que es muy característico de ti, o simplemente no te contestó, no te dio la explicación, actitudes horribles. Ahora todo eso lo está mirando con vergüenza, se está dando cuenta de que en su momento no midió el impacto de sus palabras o sus decisiones. ¿Qué sucede? Que tal y como está apareciendo aquí el emperador, él o ella o tenía el control de la situación o creía tener el control de la situación, pero ahora entiende que abusó de este control o simplemente ya no controla absolutamente nada en este momento. Estas personas controladoras, si tu caso es que estuviste lidiando con una persona controladora, estas personas creen que pueden manejar emociones, tus tiempos, la situación completa, creen que pueden ir y venir de una relación, volver, callar, decidir y que nunca va a haber consecuencias, pues ahora resulta que no tiene el control de nada. ¿Tú te imaginas cómo se siente un emperador que no controla nada? ¿Tú te imaginas cómo le cae a un emperador que no reacciones? Que su vida no esté saliendo como espera y que además de todo tenga mucha culpa e infelicidad. Eso es exactamente lo que está viviendo tu persona de interés. Siento que los proyectos, las relaciones, trabajo o economía no se están desarrollando, se le están complicando. Que en su vida práctica hay bloqueos, puede estar sintiendo que todo es muy pesado, que todo está bloqueado, que todo está parado, que todo está atrasado. Puede haber atrasos económicos, puede haber conflictos con personas o proyectos que no avanzan y justamente, fíjate, esta es la alineación de la estrella. ¿Te acuerdas? Qué interesante porque te dije que tú estabas como la estrella. Aquí la tienes y resulta que la carta que acabo de sacar es la alineación de la estrella. Interpreto que esa persona no se alineó contigo, no se alineó con tu amor, no se alineó con tu generosidad, con tu amor, con todo lo que hiciste con esa persona y por eso le está llegando el tiempo divino de enseñanza, a donde le va a ir como en feria, porque veo que le está yendo como en feria, para que pague de alguna manera todo lo que te hizo. Y no es castigo, gente linda, hay una ley de causa-efecto. Cuando no hay agradecimiento ante las bendiciones que te manda el universo, a ti y a todos, a mí, a todos, hay una consecuencia. Por eso siento que tu persona de interés siente que varias áreas de su vida se le están complicando al mismo tiempo. Estoy hablando de que, repito, pueden ser problemas laborales, discusiones personales, gastos inesperados o que simplemente ya no tiene la misma fortuna de antes. Puede ser que tu persona de interés haya tenido mucha suerte para hacer dinero, para que todo le saliera, para que todo mundo le quisiera y ahora resulta que puede ser incluso que hasta personas le pueden estar dando la espalda. Todo se le está cerrando al mismo tiempo y esto le hace cuestionarse si sus actos tuvieron consecuencias más profundas de lo que imaginaba. Porque son demasiadas cosas juntas, no es solo un problema.
son varias situaciones que le están generando cansancio, preocupación y mucha presión mental. Y para algunos de ustedes va a resultar que tu persona de interés padece algo específico en su cuerpo y que precisamente en este momento se le está poniendo peor. Ejemplo, si tiene reflujo, una vez a la semana esa persona está teniendo reflujo todos los días. Si tiene malestares de estómago, está teniendo todo el tiempo malestar de estómago. Si el azúcar la tenía controlada, a lo mejor el azúcar ahorita no la tiene controlada. En fin, múltiples pueden ser los ejemplos, pero siento que su vida está completamente desgobernada. Por eso se está preguntando si lo que hizo contigo está teniendo consecuencias como de mala suerte, porque esta persona, si no es espiritual, puede estar pensando que es mala suerte, que se le está regresando la mala suerte, pero y tú y yo sabemos que cuando no nos alineamos con el universo, las cosas no salen bien. Ay, qué fuerte, gente linda. Entonces, vamos a limpiar esta energía, pero lo que te he dicho hasta este momento es que tu persona de interés, entre más intenta salir adelante, más se topa con bloqueos, decepciones, pérdidas, atrasos, complicaciones, respuestas negativas, malos entendidos, situaciones que le quitan el ánimo. Este desgaste le lleva a sentirse muy frustrado y todavía más consciente de lo que perdió contigo. Gente linda, esto es muy común que pase. Mira, tal cual la justicia divina para ti. Esto, sabes que sucede mucho, el que las personas tomen conciencia cuando están empezando a tocar fondo. Uy, esta se cayó, vamos a ponerla. ¿Qué es? Ok. Esto sucede mucho cuando tenemos tiempos difíciles, cuando cualquier persona tiene tiempos difíciles, cuando toca a fondo, como que nos entra la reflexión. Eso es exactamente lo que veo que le está pasando a tu persona de interés. Se está manifestando nuevamente energía de tierra para Tauro, Virgo y Capricornio. Y energía, ¡ay, qué interesante! Otra vez aire, Géminis, Libra y Acuario. Te decía yo que ese desgaste le lleva a sentirse muy frustrado, más consciente de lo que perdió contigo. Y aquí hay una energía como de desesperación, porque está relacionando este mal momento con su mala cabeza, sus malas decisiones. Conecta su malestar actual con lo que te hizo, como te lo comenté. ¿Cómo está posicionado con respecto a ti? O sea, ¿dónde está parado con respecto a ti? Sabe que hay mucha distancia emocional, muy grande, que entre ustedes evidentemente ya no es la misma cercanía de antes, pero la gran diferencia es que esta persona, siento que antes podía acercarse muy fácilmente a ti, porque eras muy tolerante o porque eras muy permisivo o porque le amabas mucho o porque las cosas no habían escalado a tanta gravedad como ahora, pero ahora esa persona sabe que hay distancia física y falta de comunicación, hay una separación emocional causada por el daño y el desgaste que te hizo, entonces ya no está tan fácil como antes. Por lo tanto, sabe que no puede llegar como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Entiende que ya no tienes confianza, que tu actitud seguramente cambió y que quizá ya no estás dispuesto o dispuesta a dialogar tan fácilmente. ¿Por qué se da cuenta de esto? Porque reconoce que tomó muy malas decisiones cuando pudo haber hecho las cosas de manera diferente. Se siente mal por haber alargado una situación que no debió de haber sido. A ver,
explico esto? Porque siento como que ustedes recién terminaron, como que se pudo haber quedado la puerta abierta para una reconciliación o para una comunicación y esa persona no quiso. Quizá tú le mandaste un mensaje, quizá le dijiste, oye, vamos a hablar, déjame te explico, me defiendo, no sé, pudiste haberle mandado algo y esa persona no te lo permitió. O te pudo haber dicho, luego platicamos, yo te hablo y nunca jamás apareció. Por eso te hablo de que siento que tu persona de interés pudo haber estado como alargando algo que debió de haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, eso complicó más las cosas. Que no mantuvo la conversación o mantuvo la comunicación o que te prometió y no te cumplió, que te dio esperanzas y ya por dentro sabía que nunca te iba a contestar un mensaje. No sé, tú adaptarlo evidentemente, pero ahora entiende que alargarlo te hizo mucho daño, el haber puesto como darte esperanza de que iban a platicar o de que las cosas se iban a arreglar y nunca sucedió, esto te causó más daño. De hecho, este caballero de oros invertido me habla de que esa persona, o sea, esto me habla de lentitud excesiva, o sea, que incluso tú pudiste haberle pedido que arreglaran algún problema y esa persona nomás hizo un tortuguismo impresionante, que fue terca, te desmotivó, te metió en una rutina pesada, fue negligente y nunca, se resistió al cambio. Aquí tienes la carta de la muerte invertida, esa persona se resistió mucho al cambio. Y esto me habla de un doble daño, porque no nada más fue la ruptura, sino fue todo lo que te acabo de detallar. Ahora, esa persona te está viendo como alguien más fuerte y capaz, porque si tú no le hablaste, si tú no actuaste como siempre, te está percibiendo más fuerte de lo que te imaginaba. Quizá vio una versión en ti muy suave, muy cariñosa, y quizá al principio pensó que te ibas a destruir, que te ibas a quedar esperando o que le ibas a rogar, pero ahora que está viendo o que te desapareciste o que no le has tomado la llamada o que le tienes bloqueado o que le sacaste de tus redes sociales, esa persona nota que estás mucho más enfocado en todo menos en él o en ella, como quizá mucho tiempo estuviste. Por esta razón, fíjate cuántas cosas te he mencionado, que tú ya no estés disponible, que tú estés desaparecido, que le haya ido mal en el trabajo, le haya ido mal en la salud, que le haya ido mal en sus finanzas, esta persona le está pasando muy mal. Creo que nunca la había pasado tan mal. A esto puedo agregarle muchas cosas, arrepentimiento, que te extraña, que tiene problemas reales en varias áreas de su vida. Enfrenta dificultades en su vida diaria y esto hace que todo se sienta mucho más pesado. ¿Ves? Esto es una mezcla de arrepentimiento, preocupaciones, dinero, trabajo, relaciones, salud emocional, salud física, conflictos personales. Por eso siente que está tocando fondo. Literal está tocando fondo esta persona. Ahora, todo esto, fíjate que le está generando un temor o un miedo. ¿Será que su vida se va a quedar así? Porque esta persona hasta está interpretando que ya no va a tener suerte, que si era una persona que tenía mucha suerte, mucha fortuna, quizá llegó el momento en que nunca más va a volver a tener fortuna. O sea, esa persona como que se le está llenando la cabeza de muchas inseguridades y fíjate qué increíble, hasta ha llegado a pensar que tú eras su amuleto, que eras la flama espiritual. Si tú eres una persona espiritual, muy espiritual, y le traías luz a su vida, o le traías consejos, o le guiabas por el buen camino, esta persona puede llegar a pensar que tu presencia era lo que le daba fortuna, le desbloqueaba caminos. Fíjate, alguien que quizá no es para nada supersticioso, hasta puede llegar a pensar que tú eras quien le daba fortuna en su vida, que gracias a ti le llegaban las bendiciones, que eres el brillo de su suerte. Fíjate qué interesante o qué reflexión está teniendo esa persona. Ahora, también ha llegado a pensar
o está empezando a sospechar que la vida está furiosa con él o con ella por lo que te hizo. Esta idea le sacude profundamente. Interpretar que sus bloqueos son consecuencia de sus actos, que la vida le está mostrando de una forma dura que todo se paga aquí, que no, que quizá ni siquiera existe el infierno, que simplemente el infierno lo genera uno aquí en la vida. Me encantaría que me dijeras cuál es tu concepto de infierno, gente linda. Si piensas que el infierno está aquí en la tierra cuando pagamos todo lo que hacemos, ¿cuál es tu concepto de infierno? Porque esa persona está pensando que está empezando a vivir un infierno por lo que te hizo. Ahora ya no ves sus errores como algo pequeño, empiezas a sentir que lo que hizo está teniendo un impacto demasiado serio. Porque te hirió mucho, porque te mintió, porque no te cumplió, por lo que sea. Reconoce que traicionó confianza y seguramente si traicionó tu confianza comprenderás que no nada más traicionó tu confianza, que quizás sea una persona que le encanta andar traicionando confianzas o que a lo largo de su vida ha sido súper traicionero o traicionera. Sobre todo si tú fuiste una persona que le diste mucha confianza y él o ella traicionó tu confianza, imagínate. Fíjate que esta carta me habla de una alquimia interna. Fíjate que me conecta mucho con la carta de la muerte porque siento que esa persona va a empezar a transformarse. Fíjate, porque no va a ver lo duro sino lo tupido, muchas cosas que le pasan mal y en ese momento va a empezar a cambiar su forma de pensar. Va a empezar a recordar conversaciones, va a empezar a recordar consejos, va a empezar a recordar cómo quisiste llevarle a la luz, cómo tus consejos le abrieron ciertas puertas o tú le abriste ciertas puertas. Va a empezar a entender el valor de lo que recibió contigo. Y creo que el universo va a conspirar a tu favor porque siento que va a tener un bombardeo de estímulos que le van a recordar a ti, como qué, como lugares vinculados a ti, que de pronto vea la fotografía de un lugar a donde ustedes estuvieron juntos o tenga que pasar forzosamente en su nueva ruta por un lugar a donde ustedes estuvieron juntos, o que empiece a escuchar todos los días por casualidad esa canción que los definía a ustedes como pareja. Empieza a ver lugares, calles, espacios o momentos cotidianos que le recuerden a ti y cuando esto pase se van a mezclar culpa, nostalgia, pero también reflexión. Esa persona no va a borrar fácilmente lo que vivió contigo. Algo le va a indicar, ya sea un comentario de una tercera persona, algo que tú publiques, algo que le muestre que tú estás teniendo un gran coraje, o sea, coraje de lucha, no coraje de enojo. Mucho coraje, un gran atractivo y valores importantes. Que tienes un espíritu muy moral o eres muy espiritual y esto sea el reflejo de una lección de amor. O sea, porque ver todo esto en ti le va a recordar todo lo que él o ella no fue contigo. Te va a ver como alguien con fuerza y él o ella se va a ver como alguien débil o cobarde para haber luchado por la relación contigo. Que si tú estás teniendo capacidad de levantarte, de defenderte y de seguir adelante, esa persona se va a dar cuenta de que le pasó exactamente al revés, porque quizás se le cayó, como te dije, la economía, la salud, te va a ver opuesto, o sea, va a ver que todo lo que tú estás haciendo en este momento, él o ella no pudo lograrlo. Y por esa razón, él o ella puede empezar a pensar que no vas a tener ningún problema para encontrar a alguien que te quiera, alguien que quiera tenerte en su vida. Porque tienes mucho que ofrecer, porque tienes mucha capacidad. Claro, le preocupa que alguien más pueda llegar a tu vida, esa idea le duele. Y se va a empezar a preguntar, ¿qué tiene él o ella que te haría aceptarle nuevamente?
En sus conversaciones internas va a decir, bueno, ¿qué puedo tener yo? ¿Qué puedo ofrecerle yo? Si le traicioné, le dejé, no le contesté el teléfono. Y si a esto le sumas que tú has tenido logros, avances, que estás mostrando muchos valores, esta persona va a tener una gran duda de si tú podrías regresar con él o con ella. Entonces hay culpa, hay humillación, porque ahora resulta que quien quedó de pie fuiste tú y no él o ella. Entonces aquí va a empezar a asumir que quizá no haya perdón, que quizá no haya regreso. Podría en su modo tóxico y de victimización pensar que te hizo un favor al alejarse, porque quizá no tenía nada que ofrecerte. Fíjate qué pensamientos tan negativos, ¿no? Porque cuando empieza a ver las cosas con objetividad, digamos, se va a dar cuenta de que te dio muy poquito, tú le diste mucho, tenías mucho que ofertar en la relación y él o ella no quiso o no pudo darte casi nada. Que si tú estás teniendo avances, logros, brillo, felicidad, él o ella está teniendo fracaso, tristeza, malas decisiones, y que evidentemente tú vas a recibir oportunidades nuevas que te van a permitir seguir avanzando y te van a permitir seguir prosperando. Y de hecho, si tú en este momento estás teniendo esos avances o esa buena vida, tu persona de interés de una manera u otra, directa o indirectamente, se va a enterar. No sé, en redes, una conversación, a lo mejor te va a encontrar o le van a decir de ti, no sé, pero esto le va a dar mucha impotencia. Mirarte desde lejos, floreciendo, después de haber sobrevivido a su daño. Entenderá que algunos cierres no llegan por castigo externo, sino porque uno mismo destruye o hace un autosabotaje a su vida, porque creo que al final del día la enseñanza es que él o ella se autosaboteó. Ya tenía bueno y bonito contigo y esa persona, quién sabe por qué, tomó una decisión. Claro, te afectó a ti, pero creo que el más perjudicado o la más perjudicada fue él o ella. Entonces, aquí veo que tu persona de interés, ya te dije, va a tocar fondo, pero yo diría que va a tocar fondo doblemente, porque va a tener que aceptar que los caminos se le cerraron cuando decidió fallarte. Se va a mantener esta persona muy pendiente de ti, va a querer saber de tu vida, no te va a perder de vista, pero tú siento que eres una persona que ya no te quieres dejar pisotear. Vas a expresar lo que te parece bien, lo que te parece mal, y esta persona no va a ser la excepción. Tú vas a ir subiendo, vas a ir estando mejor y tu persona de interés va a ir bajando hasta aprender la lección. Cuando esta persona se ponga en modo humilde, creo que el universo va a conspirar para que ustedes tengan una conversación. Esta persona siempre va a tener el deseo de poder tener una reconciliación contigo, pero siento que las circunstancias o el momento donde ustedes pueden conversar no se va a dar fácilmente. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener literal como cargo de conciencia donde va a sentir que le es muy difícil acercarse a ti, pero se va a dar el momento. Te dije que lo de ustedes es como una relación de destino, quizá algo que mandó el universo. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado como que había una alineación entre ustedes? No te preocupes, porque de acuerdo a las cartas algo se va a volver a alinear para que ustedes puedan tener un acercamiento y ahí se pueda definir qué es lo que sigue para ustedes después. Y creo que esto va a estar dependiendo de ti, porque claro, esta persona ya te ve muy alto, te ve muy lejos, te ve fuera de su alcance, pero si tuviera una pequeña oportunidad de volver a estar contigo, créeme que no la desperdiciaría. Y bueno, gente hermosa, me ha encantado hacer esta lectura para ti. Espero que a ti te haya gustado, te haya servido. Por favor, regálame un me gusta y yo espero verte en una siguiente sesión. Nos vemos. No te vayas todavía. Si deseas saber si existe una posibilidad de retorno con tu ser amado, dale clic aquí. O dale clic acá si quieres escuchar los testimonios de las personas
que ya han tenido una consulta en videollamada conmigo. Cada semana estreno un capítulo nuevo.